La irrupción de las nuevas tecnologías nos obliga a educar a los niños de una manera distinta. Howard Gardner. Hace más de 2 décadas, Howard Gardner revolucionó la psicología con su teoría de las inteligencias múltiples. Su trabajo repercutió en la mejora del sistema educativo y le valió un reconocimiento internacional y numerosas distinciones, entre ellas el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales de 2011. En ocasión de la entrega de este galardón, Punset y Gardner protagonizaron un coloquio en Avilés y conversaron sobre las inteligencias múltiples, las nuevas tecnologías y el surgimiento de una manera nueva y personalizada de educar a los niños. Estoy seguro de que no fui el primero en reconocer la multiplicidad de talentos. Pero creo que hay 2 cuestiones que distinguen mi trabajo. La primera es que yo contaba con una serie de criterios por los que se podía juzgar si algo merecía ser considerado una inteligencia. Y la segunda es que usaba la palabra inteligencia en lugar de talento. Hoy no estaría aquí en España recibiendo el Premio Príncipe de Asturias si hubiera escrito sobre los distintos talentos humanos. Lo que hice fue tomar la palabra inteligencia, que era propiedad de la gente del coeficiente intelectual, y dije: la música es un talento y las matemáticas son inteligencia, pero ¿por qué debemos llamar inteligentes a las personas buenas con los números y solo talentosos a aquellos que dominan el tono, la armonía, el timbre? Todavía nadie me ha dado una buena respuesta a esa pregunta. Desde el punto de vista de la genética, o eso me han contado mis amigos genetistas, somos prácticamente todos iguales. Es cierto que ahora descubrimos que aunque somos muy parecidos, algo diferente somos. Compartimos la idea de que éramos muy parecidos. Y hace más de 20 años apareciste tú y dijiste que los niños y los jóvenes no eran tan parecidos como creíamos y que no tan solo eran distintos, sino que tenían lo que tú denominas inteligencias múltiples. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo es posible que 20 años más tarde todos digan que tenías razón? Cuando un experto introduce nuevas ideas, suele haber mucha oposición. En tono de broma, se dice que al principio dicen que estás equivocado y luego unos años más tarde lo aceptan y luego dicen que habían pensado en ello. Yo no diría que este haya sido el caso, pero tanto mi trabajo sobre las múltiples inteligencias como el trabajo de Goldman sobre las inteligencias emocional y social han entrado a formar parte de lo que podríamos llamar el conocimiento colectivo del planeta. Sin duda, si vas a la empresa o a la formación o a la política, se reconoce que quizá tengas un coeficiente intelectual muy superior a la media. Pero si no sabes cómo comprender a los demás, si no te entiendes a ti mismo, si no sabes cómo abrirte camino en la calle, en el estudio de televisión, en el ámbito deportivo o en el ámbito artístico, aunque tengas el mayor coeficiente intelectual jamás observado, no serás inteligente en otras áreas. Cuando yo te conocí, la ciencia, la comunidad científica, tendía a creer que éramos todos iguales y que nuestra inteligencia era parecida y que se podía medir por una cosa que llamábamos el IQ, el coeficiente intelectual. Cuando la gente utiliza la palabra inteligencia sin pensar,
Suele referirse a la inteligencia en la escuela. Si eres bueno en lenguas o en matemáticas, te irá bien en la escuela. Y mientras estés en la escuela pensarás que eres inteligente. Como todos los expertos de Occidente, creía que había algo llamado test de inteligencia y que si lo hacías bien eras bueno en todo. Si lo hacías regular eras regular en todo y si lo hacías mal tenías mala suerte. Tendíamos, el resto, a pensar que había una manera, como el coeficiente intelectual que acabas de mencionar, de medir la inteligencia de una persona. Al principio, cuando Alfred Binet descubrió, o mejor dicho, creó el test de inteligencia hace 100 años, fue un gran logro. Era una buena manera de predecir cómo les iría a los estudiantes en un determinado tipo de escuela. Pero hay una manera mucho mejor de predecirlo: las notas del curso anterior. Si sabes cómo te fue el curso pasado, no tengo que hacerte un test de inteligencia. El problema de las mediciones, Eduardo, no son las mediciones, sino las personas que les atribuyen demasiada importancia. Lo peor del coeficiente intelectual es que a las personas se les decía que el resultado del test no era muy bueno. Aceptaban su estupidez y entonces creer en la inteligencia única con la que hemos nacido es muy occidental. En Asia se cree en la importancia del esfuerzo. Siempre digo lo mismo: debes elegir bien a tus abuelos y trabajar mucho. Por desgracia, no puedes elegir tus abuelos, no tienes elección. Así pues, lo realmente importante es en qué decidimos trabajar y cuánto nos aplicamos a una tarea, la calidad de la enseñanza y los recursos de los que disponemos. Y eso al final tiene mucho más que ver con las oportunidades que uno tiene en la vida que los resultados de un test que alguien elaboró en París hace 100 años. No ha habido muchos cambios desde entonces. Te puedo hacer una pregunta que yo creo que todos queremos saber. O sea, ¿qué entiendes por inteligencia? Permíteme una metáfora que creo que es más práctica. Si crees en una inteligencia única, lo que quieres decir es que tienes un solo ordenador en el cráneo. Si ese ordenador funciona, y es eficiente y rápido, no comete muchos errores. Eres bueno en todo. En cambio, si funciona a trompicones, estás dentro de la media. Y si va lento y comete muchos errores, es que eres estúpido. La reivindicación de las inteligencias múltiples es que tenemos una serie de ordenadores independientes. Uno se encarga de la información musical, otro de la información espacial, otro de la información corporal. Por supuesto, no es un ordenador pequeño. No tenemos una lata vacía aquí dentro. Pero es un argumento que los cerebros son muy diferentes y pensar que solo hacen una cosa no es correcto.